Buenas noches. Esta vez voy a contar un sueño que es uno de los 6 grandes. Quiero repasar el orden de esos 6 grandes. Primero, el del banco. Segundo, los del monstruo perro. Tercero, los de la demonia. Cuarto, este que voy a contar ahora, que le voy a poner sombras. Quinto, el de los caballeros de la justicia verdadera. Y finalmente, sexto, malinterpretadores y malinterpretados. Vamos con este que se llama sombras. La primera parte del sueño comienza con que estoy yo en la casa de mi tía con mi amigo de hace muchos años ya, mi primer amigo que hice en Capital. ¿Lo recuerdan del sueño pasado? Bueno, es un tal Guido. Éramos 2 chicos en la casa de mi tía. Tendríamos entre 8 y 10 años los dos. Y aparentemente en todo el mundo había surgido una especie de contaminación total de los alimentos. ¿Qué quería decir esto? Que absolutamente cualquier alimento podía estar intoxicado con una bacteria en particular que te producía la muerte. Para cuando esta noticia surgió, ya estaba muerta casi toda la población del mundo. Sin embargo, de alguna forma yo había podido darme cuenta, con un método sumamente sencillo, que no tenía sentido casi, de cuáles eran los alimentos que estaban contaminados por esa bacteria. Entonces, la vida de nosotros dos como niños supervivientes se trataba de ir de supermercado en supermercado, haciéndole, digamos, este testeo a los alimentos para ver cuál se podía o no comer. El testeo que se le hacía era como decirles, yo agitaba, por ejemplo, me acuerdo que agarraba en un momento una botella de salsa de tomate y la agitaba ligeramente, la abría y la volvía a agitar. Pero agitarla, no se imaginan, sino era apenitas. Y había que ver algo en la superficie. Si ese algo pasaba, es que el alimento estaba contaminado. Si no, es que se podía comer. A veces me acuerdo que convenía como mezclarlo con un poquito de agua, es decir, llevar un cacharrito con agua, tirar un poco de salsa de tomate, mover un poquito el cacharrito con agua y ahí se podía ver mejor si se producía ese movimiento nuevo. Que cuando tenían esas bacterias es como que, no sé, la interacción entre sus partículas producía un movimiento diferente y yo lo podía ver. La cosa es que estábamos en uno de los tantos supermercados y mi amigo no paraba de pifiar en los alimentos. Es como que yo le había enseñado cómo se hacía y cada vez que lo hacía él, yo me fijaba después si él lo había hecho bien y era como que en casos muy evidentes, él pensaba que eran alimentos aptos para consumo cuando no lo eran. Y en ese momento, cuando pasa muchas veces, yo pienso, si no fuese por mí, él ya estaría muerto hace mucho. Realmente él está vivo solo porque yo estoy acá. El sueño se reinicia. Ahora yo estoy solo en la casa de mi tía. Era una casa de 2 pisos. Subo al piso de arriba y voy a una biblioteca. En esa biblioteca había un álbum de fotos. Y bueno, obviamente ya no había electricidad.   , O sea, no había gente, no había nada. Estaban todos muertos.
Entonces seguramente las plantas eléctricas ya no eran operadas por nadie hace un tiempo. Así que en lo individual mi vida iba a seguir siendo conseguir comida y esperar cruzarme alguna vez con alguna otra persona que haya sido capaz de registrar cuáles alimentos eran aptos para consumo. Sentía que no podía ser el único que se hubiese dado cuenta de eso. Pero la verdad que las chances eran bastante pocas. Agarro el álbum de fotos y lo abro. Y empiezo a ver las fotos. Eran fotos de la primaria, de la época de la primaria. Y yo pensaba, estas fotos son de antes que sucediera todo esto, de la contaminación de la comida. ¿Cómo fue que pasó esto? Y mirando las fotos, es como que tengo un flashback. En ese flashback, yo estaba en la primaria, junto con otros compañeritos míos, en el patio cubierto. Ese día iba a haber un acto, ¿no? Un acto patrio, donde, bueno, algunos nenes tienen papeles que interpretar. Yo, como siempre, no recuerdo haber estado en ningún papel, porque la verdad que a mí siempre me dio mucha vergüenza. De hecho, hasta les puedo decir que odiaba eso. Pero estaban todas las sillas preparadas para los padres, que iban a ser los espectadores del espectáculo este. Llega la hora del espectáculo. Los nenes se preparan para su número. Los padres entran, se sientan. Y ni bien empieza el número, entran como unas pequeñas sombras, unas pequeñas figuras humanas, sombrías, con máscaras, con ropas tribales. Ellos, estas sombras, al ingresar, eran varias, era como decirles más de 20. Pero en el mismo instante que ingresan estas sombras, todos los padres que estaban presentes se levantan en pánico y huyen corriendo, quedando solamente a merced de estas figuras sombrías todos los niños del acto. La hostilidad de estas sombras estaba a la vista. Ya no hacía falta que te explicaran que eran hostiles. Tipo, era como, ok, vienen a pudrirla. Se sentía que venían a pudrirla. Se sentía que tenían muchísimo poder. No es algo que un adulto hubiese podido enfrentar tampoco. ¿Mm? Así que estas figuras sombrías empiezan a correr a todos los niños. La velocidad de estas sombras era impresionante. No había chance de escapar. Un humano no tiene chance de escapar de eso. Pero lo que hacían también estas figuras sombrías era tiraban semillas de las cuales crecían árboles, pero inmensos, que de hecho rompían el techo de la escuela. Y esos árboles es como que les caían ramas y lianas que atrapaban a los nenes, los levantaban y venían las figuras sombrías y ¡chac! Era como que les clavaban una daga en algún sitio, preferentemente el abdomen. Ahora, no les salía sangre cuando esto pasaba, es decir, no era una herida mortal. Pero pasaba otra cosa. Sin embargo, yo no tenía mucho tiempo para mirar eso porque estaba corriendo. Pero no podía dejar de correr en círculos porque estaba encerrado. No tenía manera de escapar. Y así todo, si estas sombras, una vez, si te acechaban, eran 1000 veces más rápidas que uno, no ibas a escapar. Digamos como que ya estabas condenado. Y veía cómo iban atrapando uno a uno a todos mis compañeros.
Y yo pensaba, ¿por qué no me quieren atrapar a mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí no me atrapan? O sea, ¿por qué no vienen a por mí? Termina el flashback. Y digo, ¿eso pasó de verdad? Porque suena muy increíble. Pero bueno, la casa de mi tía estaba a 3 o 4 cuadras de donde estaba mi escuela primaria. Así que digo, bueno, ya no tengo nada mejor que hacer. Voy para allá. A ver si veo algo. Ya cuando falta una cuadra para llegar a la escuela, veo que de la escuela salían árboles gigantes. Y digo, ¿pasó en serio? Me sigo acercando. Llego hasta casi la puerta de la escuela. Pero empezaba a sentir susurros. Empezaba a sentir susurros y la presencia. La presencia de cosas peligrosas mucho. Para mí, niño de entre 8 y 10 años. Así que me doy media vuelta y quiero volver otra vez a lo de mi tía. Pero ahora el camino no era el mismo. Era solamente una línea recta por la que vine. Pero ahora había un muro y había unas escaleras y habían rejas y habían cosas que me impedían volver. A todo esto se me van poniendo los huevos en la garganta. Y al acercarme yo a la reja, o sea, a la escalera que había para cruzar ese nuevo muro que había aparecido, veo que hay 2 muñecos de trapo junto a la escalera que me gritaban que me fuera porque me iba a terminar pasando lo mismo que les pasó a ellos. Cuando yo veo estos 2 muñecos de trapo, eran como de lana, pero no serían más grandes que mi mano. Reconozco que eran 2 compañeros míos de la primaria. Ahí se me llena el culo de preguntas porque con la desesperación que me gritaban era suficiente pero para asustar a Hércules. Así que termino de subir la escalera y termino yéndome corriendo en calzones. Es como que ahora tampoco tenía ropa, o sea, haber vuelto a ese punto y al haber cambiado la forma de volver, también me había dejado aún más desprotegido. Así que bueno, ahí está el sueño de las sombras, uno de los 6 grandes. Lo considero los 6 grandes porque tiene muchos elementos y la presencia de esas entidades es lo que me da la pauta de que hay algo súper mal ahí, sea lo que sea que signifique. Cuando lo entienda, claramente voy a saber por qué sentía el terror que sentía. Buenas noches.